Hola a todos. La presente ponencia que queremos compartir con ustedes es parte de los productos del proyecto de investigación Mapeo de Iniciativas de Innovación Social para la ciudad de Medellín. Esta ponencia hace parte del proyecto que anteriormente les he descrito, pero también la hemos denominado la innovación social, una herramienta de gestión para el desarrollo territorial y local. Esta ponencia busca profundizar de manera un poco más amplia cómo las organizaciones de base han tenido la posibilidad de ir generando desde sus propias dinámicas y sus propias particularidades procesos a esas soluciones que tienen que ir dándole respuesta a las necesidades planteadas en territorio. El proyecto en el cual se suscribe esta ponencia ha estado bajo el quehacer de los investigadores Yasmín Andrea Gallego Castaño, magíster en estudios de ciencia, tecnología, sociedad más innovación, el profesor Carlos Mario Correa Cadi, doctor en organizaciones, la profesora Diana María Lopera, doctora también en organizaciones, Claudia Milena Arias Arciniega, magíster en administración y con experticia en innovación social, y quien los acompaña, Liliana Patricia Restrepo Medina, candidata a doctora en ciencias sociales. Ahora bien, parte de las realidades de lo que queremos plantear en ese escenario es poderle comentar cómo la innovación social, si bien que es una apuesta que se está haciendo no solo desde las organizaciones sociales de base, sino también desde las diferentes agendas políticas y públicas de diferentes instancias de nuestros gobiernos latinoamericanos, también han ido dejando entrever que no existe un concepto único sobre lo que se entiende o debería ser la innovación social. En ese sentido, lo que nos va dando respuesta precisamente es que la innovación social es un constructo multiconceptual, ¿cierto? Y cuando decimos multiconceptual es que tiene diferentes matices, diferentes aristas, y estos diferentes matices y estas diferentes aristas están soportadas en esos diferentes enfoques que durante los últimos años han recobrado mayor protagonismo. Para el caso que nos atañe, queremos focalizarnos específicamente en los postulados de Mulgrave, en los de la CEPAL, y por supuesto una versión un poco más ampliada de los iniciales de Mugler y Courrier y los de Murray. En términos generales, cada una de estas posiciones, enfoques y miradas sobre la innovación social nos dan cuenta de que ellos tienen puntos en común, pero también tienen puntos que se distancian. Y eso tiene que ver precisamente con la manera práctica de cómo llevamos a cabo todos los desafíos y todos los desarrollos en el marco de los procesos de la innovación social. Por ejemplo, Morgan nos dice claramente que la innovación social se refiere a todas aquellas actividades y servicios innovadores que buscan satisfacer una necesidad. La CEPAL, siguiendo un poco más con esa línea, detalla elementos en los cuales uno podría seguir pensando de cuáles son esos características y componentes que lleven a todo lo que tiene que ver con la innovación social. Y es ahí donde ellos suman un poco más, asociados no solamente a actividades y servicios, sino que también van acompañados de prácticas, métodos, formas y metodologías que nos permitan generar acciones en términos de lo que también llamamos soluciones basadas en comunidad, que es un tema que empieza a tener un poco más de consistencia en términos de los procesos de la innovación social. Y una versión un poco más actualizada es la de Murray, Mulligan y Courtier, donde ellos dicen que la innovación social no puede ser solo una perspectiva netamente económica, tiene que sí o sí generar acciones que determinen procesos en la perspectiva de bienestar en términos de las comunidades y los entornos sociales. En este sentido, entonces, esto lo que nos sigue reconfirmando es que la innovación social como un constructo, como una apuesta, en este caso de nosotros de ciudad y en este caso de las organizaciones sociales de base, que es parte del foco de esta investigación y específicamente de esta ponencia, reconfirma de que la innovación social es un término multiconceptual, tiene una perspectiva amplia desde los diferentes enfoques y ahí dependerá de los investigadores y de las personas que quieran implementar procesos de innovación, sea en términos
términos estatales, sea en términos de instituciones de educación superior, o sea en términos de organizaciones de base, cuál será definitivamente el enfoque o la impronta en la que quisieran abordar. Y por supuesto que la innovación social es un concepto que sigue en constante construcción y que hace parte indiscutiblemente de allanar por procesos de transformación social. Parte de los aspectos metodológicos que nos llevó en esta investigación fueron como varios momentos, pero esta investigación y específicamente esa ponencia es de corte netamente cualitativa para poder abordar todos los elementos cualitativos que quisimos seguir profundizando. Es que nos soportamos en un ejercicio de bibliometría, que es poder identificar realmente cómo era la producción relacionada a los constructos que queríamos trabajar en el marco de lo que era la innovación social como una herramienta para la gestión del desarrollo territorial y local, y por supuesto un ejercicio etnográfico que lo focalizamos en 3 organizaciones sociales de base de la ciudad de Medellín. Estos 3 componentes relacionados a los aspectos metodológicos los dividimos como en 5 momentos o 5 fases. La primera, como les dije, pues definir los constructos o categorías centrales de nuestra investigación. Ahí la definimos en términos de la innovación social, la participación y el territorio, y adicional tuvimos la posibilidad de plantearnos un periodo de tiempo específico entre 2008 y 2022, que era lo que nos interesaba conocer para poder desde allí poder identificar algunos elementos en términos no solamente teóricos, sino también de esas experiencias. Posterior a la definición de estos constructos, definimos una ecuación de búsqueda que tuviera como en el radar estos elementos y con base en eso también definimos que esta ecuación de búsqueda la queríamos realizar en la base de datos Scopus porque consideramos que era una base de datos confiable donde sus datos y sus textos, sus artículos y su producción, fuera de que eran confiables, nos daba cierto nivel de rigurosidad en términos de que han sido evaluados por pares académicos, plantean una rigurosidad en términos de las fuentes de esos textos y por supuesto todo lo que tiene que ver con los elementos de propiedad intelectual. En este ejercicio de esta búsqueda con base en la bibliometría nos encontramos 50 documentos pertinentes relacionados obviamente con el tópico que queríamos trabajar. De esos 50 documentos nos dimos cuenta que 19 eran de acceso abierto y otros, específicamente 31, eran de otra tipología de accesibilidad. Obviamente uno en estos aspectos prioriza a veces los textos relacionados con el Open Access, sin embargo, en este caso no se aplicó ese criterio, toda vez que queríamos explorar realmente en esos 50 que nos encontrábamos, ¿cierto? Y con base en esos 50 documentos hicimos un procesamiento de estos en una base de datos que construimos en Excel para poder después modelarlo en un software de acceso abierto que se denominó VozViewer, para poder generar e identificar desde voz los procesos de conectividad, los procesos de correlación, los procesos de configuración de esa producción que nos encontramos. Este ejercicio nos permitió a nosotros indiscutiblemente tener insumos estratégicos y claves en el marco de esa conceptualización, de esas experiencias, de esas prácticas y de esos elementos metodológicos soportados en el discurso también de lo que era soluciones basadas en comunidad, que era lo que después queríamos corroborar y contrastar con las entrevistas semiestructuradas que hicimos a 3 organizaciones sociales de base. Estas 3 organizaciones de base indiscutiblemente nos permitieron poder corroborar y contrastar todo lo que estábamos evidenciando en términos teóricos. Las categorías entonces en términos de los hallazgos y la contrastación con las organizaciones sociales de base, es decir, que los constructos de innovación social, de participación y territorio empezaron a tener un gran nivel de relevancia, sobre todo en la perspectiva de que todas estas tenían como foco algunas características propias de la innovación social. Las características propias de la innovación social tenían que ser que es un ejercicio que debe ser construido de manera colectiva, sobre todo sus acciones, sus soluciones y sus alternativas, lo mismo que debe ser replicable, debe ser escalable, deben ser sostenible y sustentable y por supuesto que puedan permear en el tiempo. Uno de los hallazgos que nos generó el ejercicio con voz en términos de esas conexiones, en términos de esas correlaciones, fue que nos dimos cuenta que en el marco de las
categorías centrales, que era innovación social, participación y territorio, existe indiscutiblemente una estrecha relación entre ellas, sobre todo en el componente de la innovación social y la participación local, y que estos dos elementos son sustanciales para pensar un cambio social en términos de las comunidades, y entendiendo este cambio social desde la perspectiva de Gibbons, donde dice claramente que la manera como las comunidades hoy construyen conocimiento tiene que ver de darle ese protagonismo a los actores o a ese cuarto elemento de esta generación de conocimiento, o este modo de conocimiento que tiene que ver precisamente con las comunidades, con los sujetos que están insertos en los territorios. Entonces desde ahí empieza a tener mayor relevancia en nuestro ejercicio. Adicional, también encontramos que la innovación social es una apuesta que se está construyendo desde la sustentabilidad y la sostenibilidad territorial, y sobre todo desde el ámbito de lo local. Algunas de las experiencias que encontramos en términos de esas conectividades a nivel de producción dan cuenta de que no se puede pensar en soluciones basadas en necesidad, por ejemplo, sin tener en cuenta el contexto, sin tener en cuenta esas dinámicas, sin tener en cuenta esas particularidades propias del territorio, donde esas soluciones que se están planteando y que se construyen de manera colaborativa desde las mismas comunidades dan respuesta a ella, y que a su vez buscan permear en el tiempo. En esta misma línea también nos pudimos dar cuenta de que la innovación social lo que es concebida como esa estrategia de oportunidad, de detonador, de inspirador para construir definitivamente procesos relacionados con el capital social. Aquí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que cuando explorábamos acerca de la innovación social y el territorio en las organizaciones sociales de base, específicamente en Afromerindia, que es una organización que tiene que ver con unas perspectivas en tópicos de la ciudad, en tópicos de entender las dinámicas sociales y particulares, ellos nos hablaban específicamente de los procesos de formación, ¿cierto? Y que esos procesos de formación tenían que llevarnos a entender la realidad, y esa entender la realidad era desde esas prácticas cotidianas que ellos hacen, ¿cierto? Como desde esas acciones que ellos van focalizando, en este caso el Festival de Cine, que es una de sus grandes actividades banderas, permitían que los sujetos que se involucraban en este festival pudieran comprender no solamente la realidad desde sus territorios, sino comprender también cómo de una u otra manera también las dinámicas propias de los largometrajes, de las narrativas que se presentaban en estos espacios dan cuenta de esa realidad territorial. En ese mismo constructo, el colectivo Citibunda, que tiene una perspectiva totalmente distinta en su práctica, pero que es una organización social de base y que está ubicada también en otra de las comunas de la ciudad de Medellín, nos da cuenta específicamente que para ellos la innovación social y el territorio es nada más ni nada menos que hacer eso, una lectura en contexto, poder entender el territorio como aquel espacio en el cual todos de una u otra manera convergemos, en el cual todos de una u otra manera hacemos parte, y en esa misma perspectiva cómo de una u otra forma el territorio se convierte en esa gran película y en esa gran radiografía de poder entender y comprender ciertas realidades, ciertas problemáticas que posteriormente lleven obviamente a la construcción de esas potenciales soluciones. Voces y movimientos, por el contrario, los lleva específicamente a definir que la innovación social y el territorio es abordar una cultura, ¿cierto? Y esa cultura entendida como un ejercicio de diversificación de las dinámicas propias y colectivas que suceden en el contexto donde ellos pueden hacer énfasis a esas construcciones de ciudad, a esas construcciones de soluciones, pero sobre todo para comprender más a los sujetos que inciden directa o indirectamente en sus realidades. Ahora bien, cuando ponemos en contexto a las tres organizaciones de base con las que tuvimos la posibilidad de explorar, que fueron Afromerindias, Colectivo Citibunda y Voces y Movimiento, encontramos aspectos que son extremadamente relevantes y positivos a nuestro modo de ver, y es precisamente que ellos comprenden la innovación social como una construcción que posibilita un hacer, un debatir, un conocer, un construir,
un planear, pero sobre todo una construcción colectiva. Es decir, que la innovación social se convierte en esa estrategia y en esa herramienta de oportunidad para hacer construcciones colectivas y colaborativas de cada uno de los sujetos que allí incide. Adicionalmente, que la innovación social es concebida como eso, como lo social, ¿cierto? Y lo social en mayúscula sostenida como esa posibilidad de gestionar lo público, pero lo público en perspectiva de lo colectivo y todo lo que eso implica, el eje transformador y, por supuesto, el eje en función del cambio. También nos dimos cuenta, por ejemplo, que el desarrollo territorial, que era otra de las categorías que queríamos trabajar y que fueron claras dentro del desarrollo de esa ponencia y, por supuesto, del proyecto en sí mismo, era realmente la excusa, ¿cierto? Para poder leer el territorio, para poder comunicar esas posibles soluciones que tenían que generarse desde el mismo territorio, desde los mismos sujetos en contexto, y ahí es donde aparece lo que les he contado sobre soluciones basadas en necesidad y cómo las organizaciones, las comunidades, cada uno de los sujetos en territorio construye soluciones basadas en esas necesidades puntuales. Valga la previsión, muchas veces estas soluciones basadas en necesidad están totalmente alejadas de aquellos procesos de intervención sociales que hacen las entidades gubernamentales, ¿cierto? Y entonces aquí es donde recobra mayor sentido y mayor relevancia estas soluciones basadas en comunidad. Adicional a esto, también nos dimos cuenta que la innovación social es ese espacio ciudadano en términos de construcción colectiva de un laboratorio viviente. Eso fue uno de los elementos también que nos encontramos en el rastreo de los datos en términos de la producción, y era precisamente cómo de una u otra manera, cuando hablábamos de innovación social, también se convertía en esa oportunidad para que esas soluciones que se gestan en los territorios puedan hacer parte de esos laboratorios vivientes, es decir, laboratorios ciudadanos que se construyen a partir de la gente. Eso también implica que hay que sacar también las soluciones a las necesidades de los sujetos y las necesidades de las comunidades de los aspectos tradicionales, sino que ir a construir con ellos genera un mayor valor y, por supuesto, un mayor proceso de escalonamiento. En términos de conclusiones, no nos queda sino decir que la innovación social es esa oportunidad que está llevando a las organizaciones sociales de base a tratar de disminuir un poco las brechas en términos de esa estrategia social. También que la innovación social es la gran oportunidad que tienen las organizaciones sociales de base, las comunidades, los sujetos y los actores en territorio, que encuentran como esa gran oportunidad de poder dar respuesta a sus necesidades sin esperar que las entidades gubernamentales lleguen a plantear esas soluciones. Y por supuesto que se debe pensar en nuevos y nuevos diversos modelos que potencien los cambios en términos de las comunidades. Muchísimas gracias.